Título: El fuego del monte Horeb. Inspirada en el estilo y enseñanzas del Antiguo Testamento. El manto del profeta. En la aldea de Tisbe, al norte del antiguo Israel, vivía un joven llamado Elías, nombrado así en honor al gran profeta que había sido arrebatado en un torbellino siglos atrás. Huérfano desde niño, Elías fue criado por su tío Nadab, un humilde alfarero que le hablaba de los días en que el pueblo de Dios caminaba con fe. Pero esos días parecían lejanos. Israel estaba gobernado por el rey Joram, hijo de Acab, un hombre débil e influenciado por Jezabel, su madre, aún viva y más despiadada que nunca. Los altares de Baal cubrían los montes, y el nombre del Dios de Abraham era susurrado con miedo. Una noche, mientras Elías dormía, soñó con un fuego que descendía del cielo y caía sobre el monte Horeb. En medio de las llamas, una voz le decía: «Levántate, hijo de polvo, el manto te espera». Al despertar, su casa olía a humo, pero no había incendio. Sobre su puerta colgaba un manto raído, tejido con hilos de lino y ceniza. Nadab lo reconoció al instante. Era el manto del profeta Elías, desaparecido hacía generaciones. Ese manto fue custodiado por los hijos de los profetas en secreto. «Si ahora ha venido a ti, no es por casualidad», dijo Nadab, temblando. La llama interior. Elías se colocó el manto y, desde ese día, comenzó a tener visiones. Soñaba con ciudades cayendo, ríos secos y un pueblo marchando hacia la oscuridad. Pero también veía una luz, un altar en Horeb, el monte del encuentro. Viajó hacia Samaria, donde predicó en las plazas. Al principio lo trataron de loco, pero cuando oró y cayó fuego del cielo sobre una estatua de Baal, la multitud tembló. «El Dios de Israel vive. Volved a él, o seréis consumidos», gritaba. El rumor de un nuevo profeta llegó al palacio del rey. Jezabel, ahora consejera de su hijo, ordenó su muerte. «Ese nombre maldito vuelve a perseguirme, Elías. No importa si es el mismo o un imitador, que muera». Elías huyó hacia el sur, hacia Judá, pero en el camino fue rodeado por los soldados del rey. Fue entonces cuando el manto resplandeció. Los caballos se encabritaron, los hombres cayeron de rodillas, y una voz invisible gritó: «Tocad al ungido, y moriréis». El desierto de Sin. Elías cruzó el desierto de Sin, sin agua ni comida, durante 40 días. Allí fue tentado por un espíritu que le ofreció poder, oro y mujeres si abandonaba su misión. «¿Para qué salvar a un pueblo que ya te odia?», le decía la voz. «¿Para qué buscar al Dios que permitió que tus padres murieran?». Pero Elías respondió: «Prefiero morir en el polvo que vivir sin propósito. Si el Altísimo me envió, no me rendiré». En el día 40, una zarza ardió cerca de él sin consumirse. De allí salió un anciano, el profeta Miqueas, desaparecido desde hacía años. «Dios aún habla, pero pocos escuchan», dijo Miqueas. «En Horeb hallarás tu destino, pero debes purificar tu corazón. Lo que llevas no es solo un manto, es una carga». Miqueas le tocó el pecho y Elías cayó dormido. Al despertar, estaba más fuerte, como si el hambre y el cansancio hubieran huido. Siguió su camino. El monte Horeb. Finalmente llegó al monte Horeb, donde Moisés había hablado con Dios siglos atrás. Allí, Elías cavó un altar de 12 piedras, una por cada tribu. Alrededor del altar, enterró las reliquias que había recogido: un pedazo de madera del arca, una piedra del templo antiguo y un poco de polvo del Jordán. Entonces oró: «Dios de mis padres, si aún hablas, si aún escuchas, manifiéstate». El viento sopló, un terremoto sacudió el suelo, y luego, silencio. Fue en ese silencio donde oyó un susurro: «Elías, ¿qué haces aquí?». «Busco tu rostro», respondió. «Ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como profeta en tu lugar. Porque tú has sido fiel, pero el tiempo de los testigos se multiplica. No estás solo». El fuego descendió y consumió el altar. Elías lloró, sabiendo que no todos creerían, pero que no podía detenerse. Yumo echa fuego en el palacio Elías,
volvió a Samaria. Allí encontró al pueblo dividido. Unos seguían adorando a Baal, otros temían rebelarse. Se presentó ante el rey Joram y dijo: Este reino no resistirá un año más si no rompes con la maldad de tu casa. Joram se burló. ¿Eres tú el que alborota a Israel? No, rey, tú lo alborotas al rechazar al Dios vivo. Pero Jezabel, con el rostro envejecido por los años y la ira, gritó: Maldito seas, como el primer Elías, serás tragado por el fuego que invocas. Entonces Elías alzó su manto y clamó: Dios de justicia, responde hoy. Un rayo cayó sobre el palacio, no mató al rey, pero partió el trono en dos. La gente gritó, muchos se arrodillaron. Jezabel fue herida y huyó al desierto, como había sido profetizado. Joram, temeroso, liberó a los profetas ocultos y permitió la destrucción de los altares de Baal. Pero su corazón no cambió. Chombe, la última guerra. Desde el norte, el rey Hazael de Siria, ungido como nuevo instrumento de Dios, marchó hacia Israel. Elías, siguiendo la instrucción divina, fue a buscar a Eliseo, un joven agricultor lleno de sabiduría y temor de Dios. Sígueme, porque el tiempo es corto, le dijo. Eliseo dejó todo y lo siguió. Elías reunió a los últimos hombres fieles y oró por el pueblo. Cuando Siria invadió, hubo batalla, pero no por las armas de los hombres, sino por la mano de Dios. Las tormentas confundieron a los enemigos, y los montes temblaron. Joram fue herido en combate. Elías no se alegró, pero supo que la profecía se cumplía. El manto caído Elías subió con Eliseo al monte, desde donde sería apartado. Allí, en la madrugada, le dijo: Pide lo que quieras antes que sea llevado. Quiero una doble porción de tu espíritu, dijo Eliseo. Entonces apareció un carro de fuego, y un torbellino separó a los dos. Padre mío, gritó Eliseo. El manto cayó a sus pies. Lo recogió, y el río Jordán se abrió ante él. Elías no murió, sino que fue llevado, pero su legado ardió en los corazones que quedaron.